Hola queridos hermanos, qué bueno estar comunicándonos por este medio. Quiero hablarles en estos momentos tan difíciles que estamos atravesando de la Iglesia. Es notable el extraordinario sentido del humor que demostramos en medio del drama de la pandemia COVID-19. Hace unos días vi en la red un chiste en el que Satanás le decía a Dios con aire triunfador: con el coronavirus te he cerrado todas las iglesias. Y Dios le contestó: al contrario, he abierto una iglesia en cada casa. Esa afirmación nos lleva a pensar en lo que realmente es la iglesia. Mucha gente en la actualidad entiende la iglesia como un edificio, pero esa no es la definición bíblica de la iglesia. La palabra iglesia viene del latín ecclesia y de la palabra griega ecclesia, que significa una asamblea o una convocatoria o los llamados afuera. La raíz del significado de la palabra iglesia no es el de un edificio, sino de personas. San Pablo usó esta palabra para referirse a la congregación de creyentes cristianos. Todos los miembros de la iglesia cristiana tienen en común su fe en Jesucristo y por eso a los miembros de una iglesia se les llaman cristianos, que significa seguidores de Cristo. La iglesia es el pueblo de Dios aquí en la tierra. Es irónico que cuando preguntáis a la gente a cuál iglesia asiste, usualmente ellos se refieren a un edificio. En Romanos 16:5 dice: saludad también a la iglesia de su casa. Pablo se refiere a la iglesia de su casa, no a un edificio, no a su casa, sino al cuerpo de creyentes que se reunían en su casa. La iglesia es el cuerpo de Cristo, donde Él es la cabeza. Efesios 1:22-23 dice: y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. El cuerpo de Cristo está formado por todos los creyentes en Jesucristo desde el día de Pentecostés, que se relata en Hechos de los Apóstoles capítulo 2, hasta la segunda venida de Cristo. El cuerpo de Cristo comprende tres aspectos. Realmente, cuando hablamos de la iglesia, debemos entenderla en tres maneras. En primer lugar, podemos hablar de la iglesia universal. La iglesia universal es la iglesia formada por todos los que tienen una relación personal con Jesucristo y abarca a los creyentes de todos los tiempos, desde su nacimiento en el día de Pentecostés hasta la segunda venida de Cristo. También incluye a los santos o creyentes del Antiguo Testamento. En 1 Corintios 12, 13 y 14 dice: porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Aquí vemos que cualquiera que ha depositado su fe en Jesús es parte del cuerpo de Cristo y ha recibido el Espíritu de Cristo como evidencia. La Iglesia Universal de Dios la forman todos aquellos que han recibido la salvación a través de la fe en Jesucristo. Culturalmente, muchas personas creen que nacen cristianas por el hecho de que sus padres son cristianos, pero quiero revelarles un secreto. Dios no tiene nietos. Sí, Dios no tiene nietos. Esto significa que el hecho de haber nacido en un hogar o en un pueblo o ciudad o en una nación que culturalmente se denomina cristiana no es garantía de salvación. El cristianismo es mucho más que una cultura social. Es el resultado de una elección en la que la persona se arrepiente verdaderamente de sus pecados y se convierte a Cristo, recibiéndole en su corazón y recibiendo el Espíritu Santo. Un segundo aspecto de la iglesia, aparte de la iglesia universal, es la iglesia local. La iglesia local está descrita, por ejemplo, en Gálatas 1:1-2. Pablo, apóstol, y todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia. Aquí vemos que en la provincia de Galacia había muchas iglesias, lo que se llaman iglesias locales. Una iglesia determinada, sea bautista, luterana, metodista, presbiteriana, pentecostal, etc., de una localidad no es la iglesia universal, sino más bien es una iglesia local, un cuerpo local de creyentes. La iglesia universal la forman los que han confiado en Cristo para salvación en todos los tiempos. Estos miembros de la iglesia universal deben congregarse
y buscar compañerismo y edificación en una iglesia local. La iglesia no tiene división de clases, ni de razas o de culturas, ni tiene divisiones políticas de ningún tipo. Un precioso ejemplo de esto se refleja en la salutación de San Pablo en su epístola a los Romanos, en el capítulo 16, versículo 21 y al 23. Pablo dice: os saluda Timoteo, mi colaborador. Timoteo era un ministro de la iglesia. Y Lucio, Jasón y Sosípater, 3 parientes de Pablo. Yo, Tercio, que escribí la epístola, os saludo en el Señor. Tercio era un esclavo amanuense. A los esclavos se los llamaba según el orden que eran comprados: primero, segundo, tercio, cuarto, etc. Y a muchos de ellos se les enseñaba a leer y escribir para que ejercieran el oficio de amanuenses. Tercio era uno de ellos. Continúa diciendo: os saluda Gayo, hospedador mío y de toda la iglesia, una persona influyente y pudiente en la sociedad. Os saluda Erasto, tesorero de la ciudad, una persona con un importante cargo político equivalente a un ministro de Economía o de Hacienda. Y el hermano Cuarto, otro esclavo. Vemos que no importa la clase social que pertenezcan, todos pertenecen al cuerpo de Cristo y forman parte de la misma iglesia. El tercer aspecto de la iglesia es lo que yo denomino la iglesia dentro de la iglesia. Es a quienes quiero dirigirme en este momento. Esto es que realmente no todos los que asisten a una iglesia son salvos por el mero hecho de asistir, sino que, como ya os dije en reiteradas oportunidades, son salvos aquellos que se han arrepentido de sus pecados y han recibido a Jesucristo y al Espíritu Santo, viviendo una vida de obediencia a su palabra. Esta es la verdadera iglesia de Cristo, aquella por la que el Señor oró diciendo: Padre, no te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Ellos están en el mundo, pero no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Cuando dice no te pido que los quites del mundo y ellos están en el mundo, se refiere al lugar físico, al planeta Tierra, pero no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Se está refiriendo al sistema de vida de las personas que no creen y que tienen un estilo de vida basado en el pecado. Dios nos ayude para que podamos vivir separados de este mundo que tiene un estilo de vida basado en el pecado, que se olvida completamente de Dios, y pertenezcamos a la verdadera iglesia, la iglesia que cree y obedece a Jesucristo, y tengamos la paz y la seguridad de que en estos momentos tan difíciles que estamos atravesando, Dios nos está guardando más que nunca de este mundo y nos guarda del mal. Dios nos bendiga y tengamos paciencia, que pronto tendremos una victoria completa. Que el Señor les bendiga y que la paz de Cristo more con todos vosotros.